En este problema nos dan el triángulo HRE con las particularidades de que RH es congruente con RE, lo tenemos marcado. Los puntos M y K están en los lados del ángulo HRE de tal manera que queden alineados RHM, REK y que los segmentos EM y HK se intersectan en T, de modo que los ángulos HRT y ERT son congruentes. Entonces nos piden que demostremos que los triángulos MTH y KTE son congruentes. Entonces, puesto que en los triángulos THR y TER ya tenemos un par de lados congruentes y un par de ángulos congruentes, podemos demostrar la congruencia de estos dos triángulos tomar elementos que nos sirvan para entonces demostrar la congruencia de estos dos triángulos de abajo. Bueno, entonces ya tenemos que los segmentos RH y RE son congruentes por hipótesis, lo mismo que los ángulos HRT y ERT, ambos por hipótesis. Bueno, tenemos este lado, el lado RT es común a ambos triángulos. Entonces podemos decir que ese es congruente consigo mismo por identidad. Ya teniendo eso, podemos decir que los triángulos HRT es congruente con el triángulo ERT por los pasos 1, 2 y 3 y el criterio lado, ángulo, lado. Teniendo eso, podemos obtener, voy a borrar este segmento que está aquí que no me están sirviendo, podemos obtener que los segmentos HT y ET son congruentes por ser partes correspondientes de triángulos congruentes. Partes correspondientes de triángulos congruentes. Bien, de igual forma, para estos dos triángulos podemos ver claramente que los ángulos HTM y ETK son ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto son congruentes. El ángulo HTM es congruente con el ángulo ETK por ser opuestos por el vértice. Bien. Nos faltaría o este lado que está aquí para usar lado, ángulo, lado, o este ángulo que tenemos acá para usar ángulo, lado, ángulo. Bien, pero como estos dos triángulos son congruentes, yo sé que este ángulo es congruente con este que está acá. Y como estos son sus respectivos suplementos, me van a resultar congruentes. Entonces vamos a trabajarlo por ahí. Vamos a poner que el ángulo RHT es congruente con el ángulo RET por también del paso 4 y partes correspondientes de triángulos congruentes. Bien. También sé que los ángulos RHT y THM son suplementarios por el axioma de medida 5. De igual forma, el ángulo RET es suplementario con el ángulo KET por el axioma de medida 5. Igualando estas dos ecuaciones,
Utilizamos la propiedad transitiva en 8 y 9. Ahora, como estos ángulos RHT y RET son congruentes, podemos sustituir uno por el otro. Por ejemplo, RHT lo sustituimos por RET. Vamos a hacer sustituyendo 7 en 10. Y luego se me cancelan y me va a quedar que la medida del ángulo THM es igual a la medida del ángulo KET, cancelando, y por lo tanto los ángulos resultan congruentes. Ya tenemos entonces THM congruente con TEK, y por la definición de congruencia de ángulos, y ya entonces podemos decir que el triángulo MTH es congruente con el triángulo KTE de los pasos 13, que es el ángulo 5, que es el lado, y 6, que es el otro ángulo, y ya entonces utilizamos el criterio ángulo, lado, ángulo.